Sí, un saludo cordial para toda la comunidad quildoseña y chocuana. Queremos invitarlos a que participen en el programa Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo, una actividad muy importante, sobre todo en esta época de pandemia que estamos viviendo a nivel local, nacional e internacional, y que va a servir muchísimo para que ustedes puedan tener orientaciones específicas que tienen que ver con el componente socioemocional. Sabemos que estos tiempos de cuarentena han causado que nosotros estemos mucho más tiempo juntos, entendiéndonos o tratando de entendernos unos con otros, que en algunos momentos generan crisis, y por eso estos espacios de reflexión, de orientación, son muy importantes para que nosotros en compañía de la familia, estemos nuestros hijos, padres, madres, la esposa y demás familiares, podamos comprender cómo funcionan estas cosas, cómo de generar nosotros unos espacios más adecuados para convivir en paz y con la tranquilidad y poder pasar esta crisis que tenemos hasta el momento. Esa es la invitación que le hacemos desde Secretaría de Educación Municipal para que participen de manera activa, se comuniquen, inviten a otras personas de nuestra sociedad para que se llenen de la mejor información posible para convivir en paz. Muchas gracias. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Bueno, bienvenidos. Y continuamos con este tema, comunicación asertiva, aprender a decir no. Entonces, quiero que a raíz de lo que nos hablaron las docentes, ya nos haya quedado muy claro, ¿cierto? Parte de la comunicación asertiva también se trata de tener esa capacidad de decir no, que es algo muy importante en estos momentos en la formación de ustedes estudiantes, de ustedes jóvenes que están en sus hogares. Esa palabra mágica de decir no es muy importante, porque a veces para nosotros poder pertenecer a ciertos grupitos sociales nos volvemos muy permisivos. En este punto ya de nuestra cartilla, sabemos quiénes somos, cuánto valemos, qué queremos, qué nos gusta, a dónde queremos llegar. Ya podemos definir en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro corazón qué consideramos bueno y qué consideramos malo. Así que vamos a llegar al momento donde vamos a poner en práctica estos conocimientos para confirmar esos criterios y comunicarlos hacia los demás, para rechazar lo que no quiero en mi vida, para rechazar lo que no quiero en mi formación. Debemos tener en cuenta que nuestro bienestar depende de todas esas acciones que emprendamos en el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestras capacidades, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, y también de esas personas que están a nuestro alrededor, llamados ser amigos. Muchas veces esas personas que dicen ser amigos no son nuestros amigos y no nos están llevando por un buen camino. Quiero darles unas técnicas de comunicación asertiva con el objetivo de aclarar un poco por qué es tan importante aprender a decir no. Una de las primeras técnicas es evaluar mi estilo. Es importante tener muy claro qué estilo de comunicación tenía antes y por cuál lo quiero reemplazar. Hay que definir unos derechos. Debemos de pensar que todo tiene su tiempo. También debemos tener en cuenta que no es echarnos culpa y hacer las cosas a la carrera para agradar a los demás. Cuando yo evalúo mi estilo de comunicación, debo de tener en cuenta de que decir no no es decirlo de una manera agresiva, sino de tú estar muy seguro de que dijiste no lo acepto, no lo quiero, no lo voy a hacer, no voy a estar en práctica o no voy a pertenecer a X o Y grupo porque no me conviene. No es solamente decirlo con la palabra, es también tenerlo en nuestra mente y ser conscientes del por qué con seguridad estamos diciendo no. Si tienes un estilo agresivo, sabrás que tienes que ser más amable al hablar y escuchar más. Si tu estilo es más pasivo, tienes que reafirmar y comunicar más tus opiniones. No es solamente ser agresivos, es estar más convencidos
del por qué no voy a acceder o por qué no voy a aceptar X o Y cosas, más por mi convicción que por lo que me estén demostrando los demás que tengan razón. O sea, esa decisión tiene que ser tan asertiva que yo esté plenamente convencido en cuando la pronuncio es porque soy consciente que me estoy negando a algo que en verdad me va a hacer un mal. Una frase que usamos muy común es yo, ¿cierto? Una frase como yo reafirma mis opiniones, mis deseos y mis derechos. Además, hará saber a los demás lo que piensas sin sonar como si estuvieras acusando a alguien. Por decir, cuando te estás negando a algo, a alguna apreciación, a un concepto, esa palabra decir yo no estoy de acuerdo te da más confianza porque estás hablando en primera persona y estás diciendo es que soy yo el que no estoy de acuerdo. Yo no quiero, yo no deseo. O sea, estás siendo tan convincente que cuando utilizas esa palabra yo, le estás demostrando a los demás de que no lo vas a hacer, de que no estás de acuerdo. También una técnica muy importante de la comunicación asertiva es aprender a escuchar. Ser un buen comunicador incluye saber escuchar bien y ser un buen oyente incluye mantener una actitud abierta hacia los mensajes de las personas. Mantener contacto visual, escuchar con interés y controlar nuestras propias emociones y pensamientos para poder evitar reacciones, defensas, explicaciones o interrupciones. Si yo me comunico bien hacia los demás, si tengo esa comunicación asertiva con los demás, estoy en la capacidad de escucharlos, de entenderlos, de tener ese contacto visual. Lo que hablábamos en la anterior temática, que era el manejo de las emociones, lo que era la comunicación asertiva. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a los demás y darles a entender a ellos que sí estamos pendientes, que sí estamos escuchándolos y entendiendo lo que nos están diciendo. En la clase pasada hablamos de la escucha y la comunicación en el desarrollo de las destrezas. Y decíamos que la postura era muy importante para demostrarle de manera no verbal a esa persona que nos estaba compartiendo un mensaje. Entonces, cuando aprendemos a escuchar dentro de las técnicas de la comunicación asertiva, tenemos que tener en cuenta ese manejo para darle a entender a los demás que sí le estamos prestando atención. Esto no quiere decir de que estemos de acuerdo siempre con lo que las otras personas nos dicen, sino que estamos al pendiente de los que nos dicen y si estamos en acuerdo o en desacuerdo. Un ejemplo es que cuando estamos hablando con alguien, siempre hay que esperar que esas personas terminen todas sus frases para poder contestar. Si no estamos de acuerdo con lo que la persona nos está diciendo, cortarle la palabra a la persona no es la mejor forma de decirle no lo acepto. Debemos de dejar que se expresen. Esta es una práctica que se mira en cualquier lugar, en cualquier parte, en las aulas de clase, en nuestra casa, en los grupos sociales, en los grupos de amigos. Yo debo de permitir siempre que los demás hablen, se manifiesten, así yo ya tenga claridad que estoy en desacuerdo. Pero entonces estoy teniendo esa técnica de aprender a escuchar y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, debo de esperar a que esa persona termine para ahora sí que tengan en cuenta mi apreciación. Si no estoy en acuerdo con lo que ellos están diciendo, sencillamente espero que terminen de hablar y manifiesto la opinión que tenga. Pero entonces no cortar a la persona es muy importante, no hacerlo para decir que no estoy de acuerdo. Otra técnica para la comunicación asertiva es buscar acuerdos. Esta es una habilidad que se relaciona con la negociación. Se trata de que llegues a acuerdos
ganar o ganar, evitando las posturas extremas en las que solo se gane o en las que solo se pierda. Siempre hay que llegar a un acuerdo. Un ejemplo, en la casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Mientras tú haces esto, mientras tú barres el piso, yo lavo los platos. Mientras tú tiendes las camas, yo lavo los baños. Dentro del aula de clase, nos ponen un trabajo en grupo. Entonces hay que recortar unas láminas, hay que hacerle el margen a la cartelera, hay que hacer unos títulos. Entonces somos un grupito de 4. Listo, primero nos vamos a escuchar, vamos a mirar en qué estamos de acuerdo, vamos a tener como ese consenso en qué actividad vamos a realizar y después buscamos unos acuerdos. Entonces mientras tú haces el margen de la cartelera, tú vas investigando, tú vas recortando unas imágenes, tú vas plasmándola, tú ve a buscar los marcadores. Entonces siempre llegar a acuerdos, pero primero aprender a escucharnos. Estas son unas técnicas de la comunicación asertiva. Entender que para aprovechar todo tu potencial debes satisfacer tus necesidades. Entonces, para aprovechar toda esa entrega, toda esa dedicación, por decir, en el aula de clase, por un trabajo grupal, tú debes de manifestar todas esas necesidades y satisfacerlas para poder aprovechar tu potencial. Tú no puedes estar trabajando en grupo y por decir con un estrés, con un cansancio donde tú sencillamente no vas a dar todo de ti para que esta actividad sea de la mejor manera, ¿cierto? Entonces debemos de primero satisfacer esas necesidades básicas para que nos permita desarrollar las actividades que tenemos propuestas y aprovechar todo nuestro potencial. Otra de las técnicas de identificar tus necesidades y buscar satisfacerlas es encontrar forma de satisfacer tus necesidades sin sacrificar las de los demás. Un ejemplo, estamos en un grupo, en el grupo de clases realizando X o Y trabajo, pero entonces que porque te dio sueño, no, yo voy a dormir y los demás pues ustedes verán, no. No es llevarnos por encima a esas personas y decir, bueno, como yo no puedo, entonces ustedes verán cómo lo hacen. No, es mejor llegar a ese consenso e identificar qué es lo que está pasando y si toca hacer un receso, entonces ponernos de acuerdo para hacer ese receso. Otra técnica para saber y tener comunicación asertiva es oponernos en forma asertiva. Aprender a decir no, lo que estábamos diciendo anteriormente. Si alguien te está insistiendo para que hagas algo que no desees, lo que ocurre muy a menudo, por ejemplo, con los vendedores que te insisten en que hay que comprar, compra, puedes dar directamente un no, sin sentirte culpable por dar excusas o explicaciones. Por ejemplo, no, gracias, no necesito ese producto, no, muchas gracias, gracias por su tiempo. Y seguir, no debes de darle como esa explicación. Pero más adelante vamos a profundizar esa palabra de aprender a decir no. Sigamos con las técnicas de la comunicación asertiva. Otra que es muy importante es usar el lenguaje no verbal. La comunicación no solamente es verbal. De hecho, existe el acuerdo de que más del 80% de la comunicación no es verbal. Por ejemplo, vas por la calle y te están ofreciendo un producto. Tú puedes hacer este gesto. Y estás diciendo no gracias o sí, entonces esa comunicación de gestos es algo no verbal. Mantener ese contacto visual, una posición recta, usar las manos y hablar con claridad es algo muy, muy importante a la hora de usar un lenguaje no verbal. La octava técnica para la comunicación asertiva es controlar las emociones. Aunque es positivo expresar tus sentimientos de forma asertiva, en ciertas situaciones es conveniente que controles esas emociones, como la ira, como el enojo, como la soberbia. Es muy importante manejarla. Por ejemplo, si estás muy enfadado, no te conviene discutir con tu pareja o acudir a una reunión. En este caso podrías decir cosas de las que después te puedes arrepentir. Puedes utilizar palabras muy hirientes. Entonces es mejor quedarnos callados. Trabajar en controlar nuestras emociones y mantenernos tranquilos para comunicarnos efectivamente sin que tus emociones te controlen a ti. Entonces, hay que tratar de cuando tenemos rabia, cuando tenemos esa ira, cuando estamos muy enfadados, aislarnos.
En el manejo de las emociones, hablábamos sobre esa situación y es o buscar apoyo en otras personas para controlarnos o sencillamente hacer la técnica de respiración profunda, donde manejo el autocontrol, respiro profundo, visualizo un punto fijo para relajarme, para concentrarme, pero para no actuar de manera errónea o hiriente. Otra técnica es el disco rayado. Se trata de repetir un no más una frase, no, ¿por qué? Repetir muchas veces esta misma frase hacia una persona a cuando traten de manipularnos. Hay que intentar hacerlo de forma serena y evitando usar las mismas palabras. Entonces, no porque no quiero, porque no está dentro de mis gustos, no está dentro de mis necesidades, no lo quiero hacer, ¿cierto? Otra técnica es afrontar las críticas. Se basa en afrontar las críticas de forma constructiva. Lo podemos hacer pidiendo detalles sobre la crítica, como decir cómo, qué, quién, o que nos den alguna información. De esta forma podemos conocer bien lo que queremos transmitir al interlocutor. Es conveniente que nos mostremos en una parte de acuerdo con la crítica en cada uno de los casos, que sea verdadera o pueda hacerlo, respetar a la otra persona y darle las gracias. Por otra parte, no es lo mismo una crítica lanzada por una persona con criterio que por otra que sin suficiente información se quiera meter, ¿cierto? Un ejemplo por decir es dar las gracias, es tener en cuenta que debes de mejorar esos aspectos, es aceptar esa crítica constructiva con un buen gesto, ya que eso te ayuda a formarte. Otra técnica de la comunicación asertiva es aceptar tus emociones. Uno de los obstáculos de la comunicación asertiva es la creencia que tenemos de tener emociones como ira siempre es malo. Sin embargo, la ira en la emoción es una emoción normal y no es malo sentirla. Malo es demostrarla, pero sentirla no, porque es algo muy natural de nosotros. Por supuesto, una cosa es sentirla y otra es expresarla de forma negativa, porque si la expresamos de forma negativa, pueden haber ataques personales, insultos y quizás venganza. La persona asertiva acepta sus emociones, las controla, las expresa, respetándose a sí mismo y respetando a las otras personas. Otra técnica es afirmar o preguntar claramente. Las personas agresivas o pasivas tienden a comunicar lo que les molesta dando rodeos, como distorsionando la información, como que quiero decirlo pero no, pero entonces, da muchos rodeos para expresar, para comunicar lo que le está molestando en ese momento. También tiende a hacer peticiones dando rodeos. Es que yo quiero, será, es que de pronto. A la vez, puede utilizar afirmaciones o peticiones para atacar o realizar preguntas con ataques personales incluidos. Por ejemplo, después de pasar unas 10 horas con tus amigos, llamas a alguien a decir, ¿me puedes recoger? Entonces, son situaciones que debemos de darle manejo, ¿cierto? Otra técnica es solicitar cambios de comportamientos a personas. En este caso, puede surgir una serie de problemas, como acusar al otro por tener problemas, lo que empeora el conflicto. Acusar al otro de mostrar siempre lo que queremos cambiar. Creer que lo que hacen malintencionalmente de otra persona. Expresar solo consecuencias negativas. Para hacerlo de forma correcta, debemos asumir el problema, descubrir el comportamiento que quieres cambiar, enunciar las consecuencias del cambio de comportamiento, expresar cómo te sientes por el problema, finalizar solicitando el cambio del comportamiento de forma concisa y clara, no es atacando a la otra persona.
Otra de las técnicas de la comunicación asertiva es la autorrevelación. Se trata de hacer que los demás se sientan abiertos hacia ti y comiencen a tenerte mucha confianza. Se basa en decir a la otra persona lo que te gusta de ella. Me gusta tu forma de vestir. En buena hora por el examen. Está muy bien, qué bien que te fue excelente en ese examen. Mantener unos gestos faciales agraciados, eso hace que haya una autorrevelación y haya esa empatía con los demás, que haya como ese jueguito de que yo acepto muchas cosas de los demás y le estoy manifestando de una forma muy asertiva lo que me proyecta. Entonces, todas estas técnicas nos sirven para identificar la comunicación asertiva. Algo muy importante es lo que les decía, aprender a decir no. Yo quiero concluir esta temática diciéndoles y dándoles un ejemplo muy particular. Algo que sucede muy común en los grupos es el consumo de las drogas, el consumo de las sustancias psicoactivas. Muchos chicos inician en este consumo de sustancias por los amigos, para ser aceptado en ciertos grupos sociales. Entonces le ofrecen, mira, fúmate esto, mira, consume esto te pone chévere, estás aburrido, mira, tómate esto. Entonces ahí es donde tenemos que poner en práctica y ser muy coherentes. Ya sabemos quiénes somos, ya sabemos qué queremos en nuestra vida, ya tenemos como estructurado hacia dónde vamos. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar esa comunicación asertiva de decir no. Espero que les haya quedado muy claro esta temática de la comunicación asertiva, aprender a decir no. Quiero que sigan practicando en la cartilla todas las actividades, los ejercicios que tenemos en ella, para que podamos afianzar esos conocimientos, esta temática, porque a lo largo de nuestras vidas nos vamos a encontrar muchas tentaciones y es ahí donde tenemos que poner en práctica esta temática, aprender a decir no. Muchas gracias por la atención prestada y nos veremos en un próximo programa. Que estén muy bien. Vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, no debes caer en ese abismo. A Dios pídele, Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa.